Ok, vamos a ver ahora la segunda variante del gradiente descendente, que se llama el gradiente descendente estocástico. Créeme que una vez que ya hayas entendido por completo el gradiente descendente batch, esto va a ser súper sencillo. Cuando usamos el gradiente descendente batch, tenemos un problema, que es el que vimos. Estamos utilizando aquí, estamos utilizando todo el conjunto de atributos en cada iteración para calcular los nuevos parámetros. Entonces, por ejemplo, si tenemos 1000 iteraciones, como vimos en el ejemplo con Python, en esas 1000 iteraciones, en cada una, estamos calculando los parámetros con todo el conjunto de datos. En el ejemplo era un conjunto relativamente pequeño, pero imagínate que tuviéramos un conjunto de 1 millón o de 2 millones de instancias. Sería una locura, sería muchísimo más lento. Y aquí es donde entra el gradiente descendente estocástico para tener otra alternativa. En el gradiente descendente estocástico lo que vamos a hacer es que en lugar de utilizar todo el conjunto en cada iteración, vamos a ocupar solamente una instancia. En este caso, lo que cambiamos de esta ecuación es que m, en lugar de ser m, se convierte en 1, porque solamente vamos a ocupar una instancia en cada iteración. Así que sustituimos de una vez 1. Y ya como tal, lo que cambia es que x, en lugar de ser x mayúscula, que hace referencia a todo el conjunto, vamos a tener una x minúscula con un parámetro, con el valor de i, que nos va a indicar que va a ser solamente una instancia en cada iteración. Sustituimos también aquí xi, y por lo tanto también y, en lugar de ser todo el conjunto de etiquetas, todo el conjunto de y, solamente va a ser la etiqueta que corresponda a ese valor de x, a ese atributo. Como tal, las demás variables se mantienen igual. Vemos que teta sigue siendo teta y la tasa de aprendizaje sigue siendo igual. Y la primera diferencia la podemos ver aquí. Aquí tenemos recuerda que esta es la gráfica donde estamos graficando el cambio del error cuadrático medio con respecto al cambio en un parámetro, en este caso teta 0. Que recordemos, tiene que ir siempre hacia abajo el error, hasta llegar a un punto donde ya no se disminuya más. Vemos como esta es la variante batch, para que no nos vayamos a confundir. Esta es la variante batch. Y vemos como la variante es muy, muy estable. Poco a poco en cada paso va disminuyendo hasta que llega al error mínimo y ahí se detiene. Ahora, la variante estocástica, podemos ver aquí que es muchísimo menos estable. Y esto se debe al que, como solo está calculando los parámetros con una sola instancia, digamos que de repente empieza aquí y en eso hace un salto muy grande porque puede que una instancia o mejor dicho, una instancia ocasionó que hiciera ese salto muy grande. Y entonces vemos cómo sí sigue el mismo camino, la misma trayectoria hacia abajo, pero es mucho menos estable. Y de hecho vemos como aquí no logra detenerse por completo en el valor mínimo, que sería aproximadamente como por aquí, en base a esto que estoy viendo acá. Vemos cómo no se detiene por completo, sigue como dando vueltas cerca, y eso ocasiona que esta variante no nos dé los parámetros más óptimos posibles. Nos va a dar unos parámetros bastante buenos y bastante cercanos a los óptimos, pero no nos va a dar precisamente los más óptimos posibles. Pero esta poca estabilidad, por así decirlo, también nos da una ventaja. ¿Recuerdas esta gráfica donde vimos que otra función de coste, que veíamos, no es el error cuadrático medio, es otra función de coste, es un ejemplo nada más, donde dijimos que en la variante batch, si inicializamos aquí nuestros parámetros y vamos haciendo los pequeños steps, los pequeños pasos, puede que el algoritmo se quede atorado en este mínimo local. Recuerda que este es un mínimo local. Entonces, la variante batch puede que se quede atascada aquí. En cambio, la variante estocástica, al ser como vimos acá, que es como, claro, menos estable, pero esta menos estabilidad nos otorga que si de repente hace un salto hacia acá y agarra otra instancia que le hace saltar tal vez hacia acá, y luego otra instancia que le hace saltar hacia acá, y luego otra instancia que le hace saltar hacia acá, entonces vemos cómo esta poca estabilidad también nos da una ventaja de que podemos escapar de mínimos locales. Tal vez hasta llegar, tal vez no llegue exactamente aquí al mínimo global, pero se acerca muchísimo más
punto que llegue aquí, se acerca mucho más que la variante batch al mínimo global. Este es el mínimo global, recordando. Y este es un mínimo local. Entonces, en resumen, la variante estocástica, voy a borrar aquí un poco, lo que nos da, o la ventaja que nos da, es que al tener esta poca estabilidad, al ser un poco más caótico, puede que los saltos se vean que no son tan buenos, pero en realidad son muy buenos para escapar de mínimos locales, como podemos ver aquí. Y como te menciono, una vez llegando acá cerca del mínimo global, como tal no llega como la variante batch al mínimo global, como al punto exacto, pero se queda muy cerca. Tal vez se quede aquí, justamente. Y ahora usemos Python para implementar esta variante y comparar los valores, los parámetros óptimos con la variante batch para ver cuáles son los mejores. Bien, ya estamos en la parte de Python y como puedes ver, vamos a reutilizar una gran parte del código que escribimos en el ejercicio anterior de gradiente descendente batch. Esto con el objetivo de utilizar el mismo conjunto de datos y poder comparar los parámetros óptimos de la variante batch con los parámetros óptimos que vamos a obtener con la variante estocástica. Y de manera resumida lo que estamos haciendo es que en el primer paso, que es este de acá arriba, estamos generando un conjunto de datos a partir de una ecuación de regresión lineal simple que tenemos aquí. Tenemos nuestro número de instancias, la variable x que almacena los atributos y la variable y que almacena las etiquetas. Y vemos que nuestra ecuación original la tenemos aquí, que es igual a 2 más 3 que multiplica a x1, que sigue la forma donde 2 corresponde a θ0, 3 corresponde a θ1 y x1 corresponde a x1. Por lo tanto, los parámetros óptimos que queremos obtener deben ser cercanos a 2 para θ0 y a 3 para θ1. El segundo paso era graficar el conjunto de datos utilizando Matplotlib. Te mencionaba que de momento está deshabilitado, pero si tú ya ves este video en unas 2-3 semanas después de ser publicado, ya lo vas a tener habilitado y vas a poder graficar utilizando la función de scatter de Matplotlib. En el paso 3 establecimos la tasa de aprendizaje que corresponde a ita. Esa se queda igual. Después, en lugar de tener el número de iteraciones, vamos a cambiar la variable al número de epochs. Ahorita te voy a explicar qué es un epoch. Y finalmente, la variable de θ se queda igual. Vamos a inicializar parámetros aleatorios utilizando el método de NumPy de randomRan. Vamos a generar una matriz de 2 filas y una columna con nuestros parámetros aleatorios iniciales. Y por último, en el paso 4, es donde agregamos una columna de unos que va a corresponder a x0, ya que tiene que multiplicar a θ0 para tener una multiplicación de matrices correcta y tener las dimensiones compatibles. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer en este caso es implementar el paso 5, donde vamos a implementar el gradiente descendente estocástico utilizando dos bucles for. Pero antes de implementar como tal estos dos bucles, déjate explico qué es un epoch, que es la única línea que cambió, ya que anteriormente recuerda que teníamos el número de iteraciones. En términos simples, un epoch es una pasada completa a todo el conjunto de datos de entrenamiento. Sé que se oye muy similar a las iteraciones que vimos en el ejercicio anterior, pero ahorita que lo implementemos en el for loop vas a ver la diferencia con las iteraciones. Bien, con esto en mente, ahora sí implementemos la variante estocástica. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a implementar dos bucles for, uno dentro de otro. En el primer bucle vamos a usar la variable de número de epochs, lo que quiere decir que este rango va a ir de 0 a 50. Y en el segundo bucle vamos a utilizar un rango diferente, ahora va a ser de 0 a m, recordando que m es el número de instancias. Es por ello que te decía que el número de epochs es una pasada sobre el conjunto de datos de entrenamiento, ya que aquí abajo vamos a iterar sobre todo el conjunto, porque estamos pasando de 0 a 100, en este caso m, pero la diferencia es que en cada iteración de este bucle vamos a tomar una instancia aleatoria, ya que recordemos que la variante estocástica toma una instancia aleatoria en cada iteración
para hacer el cálculo de los nuevos valores de θ. Así que con esto en mente, vamos a definir dentro del bucle for una variable que va a corresponder a este índice aleatorio que vamos a tomar. Así que vamos a definir una variable que va a almacenar un índice aleatorio del conjunto de datos para de esta manera tomar una instancia aleatoria en cada iteración. Le vamos a poner el nombre de random index y utilizando un método de NumPy que se le conoce como runInt, vamos a establecer un rango también aquí. Queremos un número que va a ir de 0 a m. Por lo tanto, este método lo que va a hacer es tomar un número aleatorio de 0 a m, donde recordemos que m es el número de instancias. Por lo tanto, va a ir de 0 a 100. Y con este índice aleatorio es que vamos a seleccionar una instancia aleatoria. Vamos a utilizar esta notación ya que queremos que xi sea una matriz, porque si solamente lo dejamos de esta manera, xi lo almacena como un arreglo. Entonces al momento de hacer el producto punto tendríamos un error. Por lo tanto queremos almacenarlo en forma de una matriz, el cual es así. Y la etiqueta la vamos a almacenar en una variable que le vamos a poner yi. Tomemos la misma notación, solo que en lugar de x vamos a utilizar y, que es la variable que almacena las etiquetas. De esta manera vamos a tomar la etiqueta que corresponde a este x, porque el índice es el mismo que tenemos aquí arriba. Y ya una vez que tenemos nuestra instancia aleatoria, lo que tenemos que hacer es ya como tal implementar la misma ecuación que vimos en la variante batch, la cual recordemos que era igual a θ es igual al θ actual, donde se le va a restar la tasa de aprendizaje que multiplica al gradiente. Y al igual que hice en el ejercicio anterior, voy a colocar el gradiente aquí arriba para tener un poco más de espacio. Recordemos que esta ecuación nos decía que era 2 sobre m, pero como en este caso solamente estamos utilizando una sola instancia para calcular los parámetros de θ, podemos sustituir la m con 1. Y como 2 sobre 1 al final es 2, podemos eliminar por completo este 1. Ok, después este 2 lo que hace es que va a multiplicar a xi transpuesta y va a obtener el producto punto de xi, que nuevamente va a calcular el producto punto, pero ahora con θ. Y a esto le vamos a restar yi. Y eso es prácticamente todo. Como puedes ver, utilizamos la misma ecuación, solamente que en lugar de tener aquí nuestro x mayúscula como teníamos en la variante batch, ahora tenemos x minúscula con i, que va a corresponder a la instancia aleatoria que estamos seleccionando de manera al azar acá arriba. Ok, si ahora presionamos correr, vemos que vamos a obtener nuestros parámetros óptimos, que nos dice que θ0 corresponde a 2.4 y θ1 corresponde a 3. Voy a poner por aquí en la pantalla los parámetros más óptimos que obtuvo la variante batch para que puedas compararlos y que puedas ver cuál es la diferencia como tal. Ok, ahora sí pasemos a la última variante llamada mini batch, que créeme que ahora que ya vimos la variante batch y la variante estocástica, entender la última variante mini batch va a ser la cosa más simple e implementarlo también va a ser bastante intuitivo, ya que conocimos estas dos variantes anteriores.